Matías, que ahí ya está levantando el pulgar aparentemente, así que bueno, vamos a ver si lo podemos ir viendo en pantalla. Ahí lo tenemos a el ingeniero Camilo Montes. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes. Tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, bien, bien. No, te agradecemos nosotros, Camilo, este contacto. Ahí se escucha un poquitito, viste, con alguna interferencia, pero como si tuvieras ronco, viste, pero imagino que debe ser algún problema de micrófono. A ver Este, si pero bueno, se escucha igual, no te hagas problema. ahí Este, me escuchan sí, mejor. sí, 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 va saliendo, va saliendo. El ingeniero Camilo Montes, bueno, es especialista en ecofisiología de cultivos de la Agencia de Extensión Rural General Pico del INTA, ¿eh? Así que bueno, estamos a algunos kilómetros, pero ¿cómo está la zona, Camilo, ahí de ustedes? Bueno, la idea es comentarles un poco lo que venimos trabajando en malezas. Bien, Les voy a compartir unos datos que dale. tenemos, a ver si, avísenme si pueden ver la pantalla. Sí, ahí te habilita, ahí está. Ahí la ven bien. Ahí estamos viendo, sí, 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 sí. Tendrías Bien. que ampliar Eh, a modo de presentación. a ver, ahí, ahí la ven bien. A ver, yo me estoy viendo yo, pero bueno, ahora te digo, por ahora me veo yo en la pantalla. Ahí me aparece a mí Ahí compartiendo, está, pero no sé perfecto, si ustedes... perfecto, bien. perfecto. Bueno, un lujo. Básicamente, la idea es comentarles un poco en lo que venimos trabajando referido a malezas. Bien, En realidad, nosotros desde la Agencia de Extensión Rural de Pico trabajamos resolviendo problemáticas puntuales que tienen los productores. En realidad, la demanda viene a partir de ellos. Y trabajamos mucho en conjunto con Jorgelina Montoya, que es la claro, referente de malezas de Intanguil. exacto. Y en realidad parte de lo que les voy a mostrar hoy es lo que estuvimos mostrando en la jornada de protección vegetal que realizamos el 4 de septiembre, Bien. donde básicamente se habló de malezas, enfermedades e insectos. Así que información Eh, fresquita, ¿eh? Buenísimo. los datos bien actuales. Bien, Puntualmente, como sabemos, las malezas son el principal factor biótico que limitan la producción de los cultivos, ya que compiten por agua, luz y nutrientes, ujú, y dificultan no solo el crecimiento y el desarrollo del cultivo, sino también la cosecha de los mismos. exacto. Año a año, en realidad lo que sucede es que hay un cambio en estas problemáticas asociadas a malezas, por un lado debido a las condiciones ambientales propias de cada región, pero en realidad muchas veces lo que está influenciando en sí es el manejo que hace el productor o que hacemos nosotros mismos como Claro. asesores dentro del lote en el que estamos trabajando. Frente a este contexto, en realidad lo primero que hicimos cuando yo entré a la Agencia de Extensión de Pico acá hace un año fue relevar o hacer una encuesta para relevar cuál era la situación actual de malezas. Básicamente la principal pregunta que nos hacíamos era cuáles eran las malezas estivales y otoño e invernales que estaban afectando los cultivos, y relevamos todo lo que era el noreste de La Pampa, oeste de Buenos Aires y sur de Córdoba, Bien, que en realidad es el área de influencia de la agencia de Pico. bien. ¿Qué nos encontramos? Ujú, Principalmente lo que nos encontramos fue asociado a cultivos estivales, las malezas más problemáticas, como ya sabíamos, y son las mismas a nivel nacional, sí, eran yuyo colorado y rama negra, pero encontrábamos otras malezas puntuales referidas a la zona. Una de ellas era morenita. bien. Coche Copari es una maleza que siempre estuvo en los sistemas, igual que Salsola Cali, Cardo Russo, Ujú, pero empezaba a crecer y a generar problemas en zonas productivas o en lotes productivos, avanzando desde los bajos salinos, es decir, bajos donde no se producía, claro. hacia zonas donde estaban los cultivos. Ujú, Y la realidad es que era una maleza muy invasiva, con alta tasa de crecimiento, que su flujo de emergencia arranca en agosto, entonces, a mediados de agosto, entonces, digamos que se implanta rápidamente, crece antes que los cultivos, y si no la controlamos temprano, claro. era un problemón. Bien. Principalmente para el cultivo de girasol,
que en realidad lo que veíamos era que no teníamos muchas estrategias de control químico. Después, otras malezas que vimos también fueron lecherón, que estuvimos trabajando bastante, preferentemente jorgelina en la zona de Anguil, cloris, eleucine y salsola cali, en realidad asociada a la resistencia al glifosato. Bien. Y en el caso de las malezas invernales, las problemáticas estaban asociadas de nuevo a rama negra, pensamiento silvestre, y acá aparecían las crucíferas. Claro. Digamos que en la zona todavía las crucíferas no son una problemática como tienen ustedes más hacia la zona de Buenos Aires, pero esos casos de resistencia, si bien todavía no aparecieron, vienen avanzando hacia la zona, y en realidad hoy ya encontramos o empezamos a escuchar casos, si bien todavía no están determinados, de problemas del control, para el control de crucíferas con 2,4-D y glifosato. Claro. Bueno, frente a todo este contexto y todas estas problemáticas que veníamos viendo, en realidad nos pusimos a buscar distintas estrategias de control para las malezas. Bien. Más allá del control químico, hay que tener en cuenta varios aspectos que son fundamentales para el control de cualquier maleza. Entonces, lo primero que veíamos era que en realidad cualquier lote de producción, lo primero que necesitamos siempre es tener una visión integral, es decir, adoptar estrategias integradas de manejo de malezas que me permitan utilizar todas las herramientas disponibles en el sistema. Si yo quiero controlar siempre una maleza con X herbicida o con un herbicida de X modo de acción, lo que voy a generar es a corto o mediano plazo problemas de resistencia. Claro. Entonces, el primer mensaje que dábamos es: no usemos solamente la herramienta que nos funcionó una vez, claro, integremos con otras. Bien. Después tener en cuenta que esto es dinámico, es decir, hay que evitar siempre hacer lo mismo justamente para evitar estos casos de resistencia. Y lo otro fundamental era el monitoreo constante, es decir, entrar a mis lotes para una detección temprana de malezas. Bien. Y en base a eso ir a aplicar la mejor estrategia. Hoy sabemos, por ejemplo, con la sequía, que en comparación a otros años, las malezas todavía prácticamente no arrancaron, claro, o la mayoría no arrancaron. Eso. Entonces, ir a controlar hoy no tiene mucho sentido. Claro. Después, otras cosas que veíamos muy recurrentemente era, por ejemplo, en base a prácticas inadecuadas, la falta de rotación de cultivos. En realidad lo que sucede acá siempre es que, como es un lote alquilado, claro, no se piensa en producir a mediano o largo plazo, sino que producir esa campaña. Seguro. Y eso también nos genera problemas después de resistencia o problemas de biotipos resistentes asociados a distintas malezas. Bien. Entonces, lo básico de un cultivo, de la rotación de cultivos, es que interrumpimos el ciclo de vida de la maleza, por lo tanto, reducimos la presión de selección y evitamos la resistencia. Bien. Y lo otro era el uso repetido de los mismos productos químicos. Es fundamental no solo rotar modos de acción, sino que en muchos casos la combinación de modos de acción es fundamental para evitar casos de resistencia. Claro. Sí, sí. Otros temas importantes que veíamos, que ya lo nombré anteriormente, el flujo de emergencia me permite realizar un control temprano, un menor gasto de herbicidas y una menor inversión, una mayor eficiencia en el control y una menor posibilidad de falla de ese control químico. Claro. Por ejemplo, Morenita es una de las primeras malezas que arranca. A mediados de agosto ya está arrancando. Si yo la espero para controlarla con el resto de las malezas, claro, me va a pasar que tengo una maleza de 10, 15 centímetros y lo que vimos en todos los ensayos que hicimos de control químico para los distintos cultivos, cualquier estrategia que tratemos de usar después de que la maleza tiene 8 o 10 centímetros, el control es muy ineficiente. Claro. Entonces, tenemos una problemática muy fuerte asociada a que necesitamos entrar en el momento adecuado, más allá de saber qué herbicida usar y en qué dosis. Claro. Otro tema era la estrategia de control según las condiciones específicas de cada lote, como decía. El control no químico es fundamental, un cultivo de cobertura, siempre y cuando hay años que por el agua no los podemos hacer, pero siempre que los podamos hacer, el cultivo de cobertura tiene una implicancia muy importante en la reducción de las malezas, en la supresión,
en la salud del suelo, mejora su estructura, aumenta la secuencia de carbono. Entonces, me da ciertas condiciones que no solo benefician al cultivo, sino que permiten una implantación más correcta del cultivo y el exceso o el uso innecesario de herbicidas. ¿Hay adopción de esta práctica del cultivo de cobertura ahí en la zona de influencia Sí, del... acá en la zona se usa bastante, Bien, incluso tenemos ambientes salinos o condiciones un poco más complejas, entonces la verdad que se tiende a usar, bien, sí, bien, bien, bien. más en esta zona que por ahí tenemos, acá lo que tenemos en muchos casos, y acá voy a hablar de los años secos, Claro. es muchas problemáticas asociadas a los suelos. Ujú. Nosotros tenemos suelos arenosos, franco-arenosos o arenosos francos, donde un mal uso de herbicidas, una dosis no correcta sumado a años secos, va a implicar que tengamos problemas de carryover importantísimos. Bien. Entonces, después les voy a mostrar unos datos que tomamos el año pasado de problemas de carryover asociados a que en realidad no se tuvo en cuenta o se aplicaron ciertas combinaciones de herbicidas y después no llovió. Entonces, a la próxima campaña tuvimos importancias graves referidas a carryover. Claro, claro. Para la audiencia, Eh, perdóname, Camilo, para la audiencia el carryover es, digamos, el remanente, digamos, el residuo de principio activo que queda en el suelo, sobre todo en años en los cuales las precipitaciones son inferiores y realmente, bueno, no terminan de desactivarse o de incorporarse en las malezas, ¿no? Exactamente. Bien. Y bueno, hablando puntualmente de años secos, lo primero que vemos es que la humedad edáfica es escasa, entonces lo principal acá es que las malezas se van a atrasar. No hay milímetros de agua en los primeros centímetros del suelo, Claro. entonces hay un crecimiento tardío de las malezas, el flujo de emergencia arranca más tarde. En cuanto a los herbicidas, vemos que una humedad edáfica escasa lo que hace en realidad es disminuir la disponibilidad de este herbicida para el Claro. control de las malezas, Ujú. porque en realidad lo que pasa es que queda retenido en la superficie del suelo, Claro. no queda, entonces al quedar retenida por el suelo no está actuando sobre la maleza y por lo tanto no la está controlando. Bien. Entonces también es importante tener en cuenta estos parámetros para básicamente saber que en muchas oportunidades, tratamientos que en algún momento me funcionaron muy bien y que me podrían funcionar bien, en realidad no me están funcionando bien porque mis condiciones climáticas de suelo o lo que fuese no están actuando, colaborando con el herbicida que estoy aplicando. Claro. Después, la vida media del herbicida también es importante. La vida media es el tiempo que tarda en degradarse la mitad de la cantidad inicial del herbicida y Claro. básicamente en estos años secos la vida media del herbicida va a aumentar. Ujú. Entonces puede suceder un solapamiento de herbicidas Claro. al combinar campañas y esto puede generar carryover, Sí. que es una problemática a tener en cuenta. Hubo Y en mucho, cuanto a la... perdóname, hubo mucho problema, Camilo, ¿te acordás cuando se salió de la sequía, digamos, la campaña 21-22, después en la siguiente, ¿no? Ahí hubo bastante problema de carryover, ¿no? ahí voy a mostrarles eso, Bien, porque en realidad lo que nosotros vimos, este es un mapa, está chiquito, pero este es un mapa de distribución de precipitaciones ajá, de enero a septiembre del 2023. claro, bien, Todo lo que son los departamentos acá arriba de Maracó, Quemú, donde estamos ubicados nosotros, básicamente tuvimos precipitaciones menores a 200 milímetros. ajá, ¿Qué sucedió? Que claramente tuvimos problemas asociados a carryover. claro. Ujú. Sí, 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 Y en realidad las problemáticas más fuertes son las que nombro acá, que por ahí se ven. Fomesafen fue un problema muy marcado asociado a un PPO en maíz y girasol. claro, El caso de ALS asociado a imidazolinolas como imazapir en trigo, cebada. El caso de carryover en diclosulan en maíz, claro, trigo y girasol. Después también vimos imazapic en trigo, los casos de sulfonilureas en maíz y soja. claro. En el caso de HPPD vimos topramesones, generó problemas en soja y girasol, el picloram en soja y la tracina en soja, pero claro, cuando nos dimos cuenta, había muchos casos, Claro. pero básicamente Ujú. se debían a que
no habíamos logrado que las precipitaciones reduzcan la Claro, cantidad de herbicida que había quedado en el sistema. seguro, seguro. Bien, bien, bien. Buen Una dato, buen dato. alternativa que solemos tener ahí en estos años que tenemos un poco más de duda es hacer bioensayos Claro, para ver cuál es la situación de mis suelos, claro. porque por ahí la línea es muy fina y más en estos ambientes que son suelos complicados o Claro. sensibles a la hora de los herbicidas. ¿Cómo está el tema de la napa, Camilo, que seguramente lo tienen evaluado? Acá lo que es Napa, hasta los ensayos que estamos realizando, hasta el 1,5 metros, Sí, no había nada de agua en claro. lotes. Sí, sí, sí. Digamos que hay recarga de una lluvia que hubo en abril, hay algo en el perfil, pero los primeros centímetros no tenemos agua, entonces si no llega a llover ahora estamos complicados para Claro. la Ujú. implantación inicial de los cultivos. Viene demorada la implantación, ¿no? Tanto de girasol, maíz. Sí, Sí. este año vamos a estar un poco complicados porque no ha llovido nada. Acá en la zona no logramos todavía acumular nada de milímetros. Bien, 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 bien. Suponíamos quizás que ahora decían algo a fin de mes, ahora Sí, en esta semana que iba a llover sí, algo, sí, sí, para el jueves. pero viste que el pronóstico medio que hasta Ajá. mediados de octubre, fines de octubre, no hay mucho tampoco. Claro, sí, sí, que se vaya generalizando. Bien, bien, bien. Para ir cerrando, Camilo, la presentación, no sé si tenés alguna otra imagen. No, Bien, 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 era perfecto. esto. A ver, ahí está. Las malezas por ahí que nosotros estamos trabajando. Claro. Vamos a estar, para comentarles, no solo que está disponible la jornada, que quedó disponible en YouTube, por Cla- ahí sí, está bueno ese si dato. ¿Cómo lo podemos, cómo se puede acceder a la jornada en de YouTube malezas? si se busca jornada de protección vegetal aparece, y Bien, si me escriben a mi mail, sí, montes.camilo@inta.gov.ar, podemos pasarle, porque en realidad no solo que tenemos publicada la jornada, sino que a la vez hay una carpeta donde están publicados todos los trabajos que estuvimos haciendo en los diferentes grupos en malezas, enfermedades e insectos, y por ahí está bueno tener acceso a eso como para tenerlo presente. con respecto a las aplicaciones, Camilo, ¿qué recomendación por ahí sería importante señalar ahora para la campaña? Y hay que tener en cuenta fundamentalmente, primero, la realidad es que buscar situaciones donde podamos hacer un control eficiente de las malezas, Bien. entonces buscar condiciones climáticas que nos permitan lograr llegar a la maleza objetivo, Ujú. referido a temperatura, humedad, los vientos, que en esta época son bastante eh, marcados. Sí, Y, por ejemplo, el otro día me pasó que en realidad me escriben por una maleza particular con una dosis y una recomendación que nosotros hacemos y me dicen, no logré controlarla. Pero claro, claro, cuando yo le dije, che, pero ¿cómo puede ser si es una dosis que siempre funcionó y claro. esta maleza no tiene resistencia? Ajá, Que contame un poco cuáles fueron la situación claro. en sí de la aplicación. Sí, Claro, la maleza estaba estresada, claro, no había llovido, claro. Sí, sí, sí. habían hecho una aplicación previa 15 días antes, entonces, Claro, maleza estresada, no hay agua en el perfil, los productos que aplican por ahí quedan retenidos en el suelo claro, y no están disponibles para la maleza. Entonces, cuando te das cuenta, en realidad claro, en sí no es la combinación de productos que estamos usando, claro, claro. sino que son las condiciones ambientales que es fundamental tenerlas en cuenta. Tal cual, tal cual. Ahora, por ejemplo, todas las consultas puntuales que nos hacen cuando vemos ahora que son malezas chiquitas, que están estresadas, que sabemos que todavía viene lento el crecimiento, y la recomendación es esperar un poco para Claro, aplicarlas. seguro, seguro. Esperar que mejore un poco la condición ambiental porque claramente no vas a hacer un control efectivo. Sin duda, sin duda. No, todo eso incluso redunda, digamos, en mejores tratamientos por un lado, en ahorros o en mejor inversión, digamos, en productos, porque los controles son mejores. Entonces, bueno, por supuesto que hay que tener en cuenta todas estas este, situaciones que vos mencionabas. Así que, bárbaro, Camilo, excelente esta presentación, ¿no? Con los resultados que estuvieron mostrando ustedes allí en la jornada de maleza, que seguramente ha sido un éxito por la participación de gente, me refiero.
Sí, la verdad que estuvo muy bueno, primero porque se llegaron muchos presencialmente y logramos una buena convocatoria, y a la vez se sumaron muchos en la parte virtual, Claro, entonces también tuvimos más llegada que para nosotros la verdad es un lujo porque es por ahí el momento donde mostramos todo lo que hacemos durante un año. claro, claro. Que cuando mostramos los ensayos a campo, que siempre los mostramos, por ahí muchos no se pueden llegar. Seguro, seguro. Camilo, te agradecemos muchísimo este contacto aquí con nosotros, con el programa nuestro de INTA en la radio acá en Chivilcoy y seguramente, bueno, cuando surjan nuevas dudas y propuestas vamos a estar comunicándonos nuevamente. Muchas gracias, Camilo. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que anden muy bien. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bien, escuchábamos entonces, intercambiábamos con el ingeniero Camilo Montes, ¿no? De la Agencia de Extensión Rural de General Pico, en La Pampa. Así que, bueno, excelente toda la información que nos transmitió el ingeniero acerca del tema de la problemática de las malezas. Hacemos un pequeño corte y ya retomamos.